Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este podcast Psicología de la Vida, donde tratamos temas de desarrollo humano y por supuesto también de psicología. El día de hoy con un tema muy importante y de mucho interés. Antes que nada, déjenme recordarles que se pueden suscribir a nuestro canal. Si quieren recibir más material de desarrollo humano, psicología, pues denle me gusta o también suscríbanse para que puedan también recibir todo este material al momento que lo publicamos. Y el día de hoy vamos a tocar el tema de la ansiedad. Un tema que nos han pedido por ahí que platiquemos, así que vamos a hacerlo. El día de hoy, por supuesto, con la psicóloga Natalia Carolina Barbosa. ¿Cómo estás, Natalia? Hola, muy bien. ¿Cómo estás, Alfredo? También muy bien y muy contento de tocar este tema que es de mucha trascendencia por el impacto que tiene en la vida de las personas y cómo influye, cómo perjudica la vida de ellas. Exactamente. Sí. Vamos a empezar por el principio, que es lo básico. ¿Qué es la ansiedad? ¿Cómo podemos definir la ansiedad? Bueno, creo que para explicarlo y que se entienda bien, podemos hacer una diferenciación entre lo que sería una ansiedad común, ¿sí?, que es tener una cierta expectativa frente a algo, tener un sentimiento de anticipación frente a una situación que me puede generar un poquito de estrés, de ansiedad, y la ansiedad que se cronifica, que me tensiona todo el tiempo, que limita la calidad de vida en todos los aspectos de mi vida, social, laboral, académico, personal, interaccional. ¿Algo que tiene una duración en el tiempo? Sí, porque podemos poner un ejemplo. Si va a suceder algo, no sé, me pueden llegar a despedir del trabajo, es normal que tenga un cierto estrés. Me anticipe a esa situación, una reacción, ¿sí?, a una situación que me estresa. Y es normal, e inclusive es como una defensa. Es normal. Eso. Me hace tener como un estado de alerta en esa situación. Por eso es sumamente común, algo normal, común, ¿no?, en este aspecto. Sí. Pero cuando ya me sucede todo el tiempo, aunque no esté pasando algún momento difícil y mis pensamientos son catastróficos, que algo malo va a suceder, pensamientos negativos, rumiantes, empiezo a tener algunos síntomas de pérdida de interés, altibajos anímicos, insomnio, síntomas físicos, irritabilidad, ansiedad, aprensión, tensión, falta de energía, crisis de llanto. Esos son síntomas que me indican como una alarma que algo no está bien, ¿sí? Y hay que trabajar en ello, por supuesto. Ok, entonces lo que tenemos que hacer es aprender a distinguir esos síntomas, detectar para poder definir que tenemos de alguna forma o que podemos estar pasando por un cuadro de ansiedad. Sí, no autodiagnosticarnos como personas ansiosas si estamos padeciendo algún acontecimiento adverso. Por ejemplo, mi esposo tuvo un accidente de coche y tengo una crisis nerviosa. Eso no significa que soy una persona ansiosa. Reacciono como consecuencia a una situación muy estresante. Bien. Pero si ese estado se empieza a cronificar, empiezo a notar algunos síntomas en mí, ¿sí?, muy diferentes, que disminuyen mi calidad de vida, que me hacen sentir con un malestar creciente, que me hacen sentir síntomas físicos, que estos también pueden ser gastrointestinales, son síntomas clásicos de ansiedad, ¿no?, dolores de estómago, gastritis, opresión en el pecho, palpitaciones, taquicardia, sudoración de manos, dolores musculares, dolores de cabeza, cefaleas por tensión. Son síntomas clásicos de ansiedad y que me están diciendo que algo no está funcionando bien. El cuerpo empieza a somatizar alguna emoción negativa, reprimida o algo que me está haciendo daño, ¿sí? Entonces podemos decir que es cuando afecta nuestra vida, nuestra calidad de vida. Sí. Podemos hablar de que estamos en un proceso crónico de ansiedad que requiere de alguna ayuda profesional a partir de eso. Sí, cuando vemos que no lo podemos resolver por nuestros propios medios y los síntomas van creciendo e interfiriendo en todas las áreas de nuestra vida, limitando, coartando nuestra capacidad de disfrute, entonces ahí creo que es conveniente una consulta para poder identificar bien qué me está pasando y tomar herramientas para actuar a tiempo. ¿Y esto se da a cualquier edad, Natalia? ¿Es
un síntoma o un reflejo de la edad? Puede ser muy joven, puede ser cuando uno es niño. Generalmente los pacientes adultos, a partir de los 18 años, 20 años, es el rango de edad donde más veo crisis de ansiedad o trastorno de ansiedad generalizado, que es una ansiedad crónica. Pero también ahorita veo casos de niños con ansiedad, adolescentes con ansiedad, ¿sí? Comienzan a edades muy tempranas. Y esto puede tener que ver con lo siguiente. Los padres que son ansiosos y que no han trabajado esos síntomas y que se convierten en ansiedades crónicas, los niños están repitiendo ese patrón de comportamiento. Están aprendiendo, naturalizando. Porque dicen, si papá, mamá se comporta de esta manera, es nervioso, es irritable, contesta, no duerme bien, no se siente bien, tienen dolores. Los niños son esponjitas que absorben toda esa ansiedad y la reproducen muy fácilmente. Es un patrón de conducta copiado de alguna manera, ¿sí? ¿Y se puede hablar de algo genético también en la ansiedad? ¿Es posible hablar de la parte genética? Bueno, como tal hay muchos estudios al respecto y hay muchas hipótesis también. Posiblemente desde el seno materno el bebé pueda sentir la ansiedad de la mamá, ¿no? Si pudo haber tenido algún acontecimiento traumático, haber nacido también con dificultades o la mamá pasó un embarazo difícil, puede ser que también genere en el subconsciente algún tipo de patrón de comportamiento de conducta, ¿sí? Son teorías al respecto. Podemos hablar también de las series complementarias, de lo heredado y lo aprendido, ¿sí? Que es parte de lo que conforma nuestra personalidad. Heredo porque si voy al árbol genealógico empiezo a ver que mis papás tuvieron ansiedad, mis abuelos tuvieron ansiedad, los padres de mis abuelos tuvieron ansiedad. Entonces es una situación de transmisión intergeneracional, que algunos pueden decir que es una cuestión hereditaria, y yo creo que es una cuestión aprendida. Bien. Es un aprendizaje. Ok, y en ese mismo orden de ideas, ¿podemos hablar de que se puede vivir o aprender a vivir con ansiedad? Es una pregunta que mucha gente puede decir, yo ya aprendí, yo vivo con ansiedad todo el tiempo y así vivo bien. ¿Puede ser eso posible? Sí, se puede aprender a vivir con ansiedad, pero seguramente si indagamos en esas personas, seguramente hay alguna limitación en algún aspecto de su vida, que no desarrollan al máximo su potencial, no hay una capacidad de disfrute como deberían, no se sienten en el aquí y ahora. Seguramente esas personas, aunque no lo demuestren, están siempre evadiendo la realidad con pensamientos en el futuro, de lo que puede acontecer, de lo que puede suceder. Y eso limita mucho nuestra capacidad de disfrute del aquí y de ahora, que es lo único que tenemos, este momento. ¿Sí? Sí, me imagino que es como evadir un poco la realidad de alguna forma y crear una coraza, pero te sigue también afectando de la manera la parte física. Eso es un hecho, ¿no? La ansiedad siempre se va a reflejar en una parte física. Sí, cuando la mente calla, como te dije anteriormente, por algún lado el cuerpo lo hace notar y empezamos a somatizar. En mis pacientes lo que veo son síntomas comunes. La ansiedad se somatiza a veces a nivel de piel, con prurito, comezón, hasta en casos más graves psoriasis o vitiligo, que son por estrés, por ansiedad, cuadros graves, ¿no? O personas que tienen ya úlceras por esa afectación en el estómago, o jaquecas, dolores, migrañas muy fuertes que limitan su calidad de vida, porque en esos momentos solo pueden permanecer recostadas y tienen que faltar a sus trabajos, no pueden cumplir con sus obligaciones, sus tareas, y eso por supuesto que disminuye su calidad de vida. Vivir con ansiedad no es funcional. Yo no creo que a ninguna persona le funcione, y en algún momento va a haber eclosión en síntomas y va a explotar de alguna manera, ¿no? Lo que se guarda genera una explosión a nivel físico, a nivel emocional. En algún aspecto se va a hacer notar. Y de una forma bastante intensa puede ser inclusive, ¿no? Sí, e inclusive la ansiedad va de la mano de la depresión, que es un tema que trataremos en próximos podcasts, pero yo te quería preguntar respecto de eso, ¿qué puede generar una ansiedad persistente o crónica? Me imagino que hay algunos padecimientos más fuertes, ¿no? Sí, la ansiedad crónica puede devenir en dolores físicos crónicos, e inclusive en la parte emocional
va de la mano, como decía anteriormente, de la depresión. Uh-huh. ¿Sí? Tanta ansiedad que se va maximizando que si uno no la trabaja, solamente toma mayor poder, porque a veces el pensamiento es: se me va a pasar, seguramente lo sigo aguantando, sigo viviendo mal de esta manera, en mi zona de confort, no hago nada para mejorar, uh-huh, y seguramente en algún momento se va a ir. No, esto es un error. La ansiedad no se va sola, hay que trabajarla. Y en todo caso, no solamente no se va, sino que tiende a maximizarse y puede venir en otros cuadros más complejos, como uh-huh, depresión, un trastorno obsesivo compulsivo, bien, ¿sí? Cuadros más complejos pueden venir en fobias también, por ese deseo de controlar ese malestar interno. uh-huh. Sí, sin duda hay que atacar el problema a tiempo para que se pueda minimizar y no tengamos después un problema aún mayor, mucho más grande y maximizado. Sí, exacto. Bueno, pues creo que vamos a dejar para un podcast posterior el hablar un poco más de la ansiedad, pero ya desde el punto de vista de lo que es la terapia, de cómo podemos solucionar el problema y cómo se puede tratar para mejorar y sanar, que es también muy importante y que seguramente a la gente que nos escucha pues le interesará, así que estén pendientes. En un siguiente podcast hablaremos de la parte de la solución y cómo tratar y cómo se puede ir a una terapia para combatir lo que es el problema de la ansiedad. Exactamente. ¿Qué te parece? ¿Estás de acuerdo? Muy bien, claro que sí. Muy bien. Pues, mientras tanto, les invito a que nos den por ahí su like, igual también si se quieren suscribir, y por supuesto que nos sigan en redes sociales. Estamos en Facebook y también en Instagram como CD Humano y Psicológico. ¿Ok? Así que, muchas gracias, Natalia. Los saludamos, que tengan muy bonito día. Nos vemos próximamente. Bye.